Es una bendición para todos nosotros reunirnos en esta hermosa ciudad de Puebla, de mi querida patria mexicana, y estar aquí en este significativo seminario palafoxiano. No puedo dejar de expresar que me siento muy contento, muy emocionado y agradecido con Dios de estar en esta celebración. La palabra Puebla significa pueblo o pueblos, y su origen proviene del castellano antiguo, aunque algunos la hacen derivar del latín o del náhuatl. Y esta fundación, vinculada con la prehispánica Huetlaxcoapan, ha sido denominada también Puebla de los Ángeles, Ciudad de los Ángeles, Angelópolis o Puebla de Zaragoza. Historias que se mezclan y entrecruzan para señalar no solo la realidad mestiza de nuestra América Latina y el Caribe, sino la acción de los ángeles por medio de los cuales Dios va trazando y diseñando el camino de la vida y las sendas de la historia. Con esta perspectiva de fe, quiero hablar en esta reflexión al corazón de cada uno de los aquí presentes y a través de cada uno de nosotros a la iglesia latinoamericana y caribeña que representamos y que hoy está de fiesta, ya que celebra los 40 años de ese evento eclesial y providencial que fue la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano. Recién había terminado una conclusión de 1978, el año de los 3 papas. Era la época de la dictadura cívico-militar en Argentina y en Chile, enfrascados ambos en un duro conflicto limítrofe. Fue el fin de la dictadura de Somoza en Nicaragua, de Hugo Banzer en Bolivia y de las Fuerzas Armadas en Perú, mientras fueron elegidos Juan Alberto Melgar en Honduras, derrocado pocos meses después, Rodrigo Carazo en Costa Rica, Antonio Guzmán en República Dominicana, Julio César Turbay en Colombia, Fernando Romeo Lucas en Guatemala y Luis Herrera Campins en Venezuela. Fue el año del asesinato de Aldo Moro en Italia y del suicidio de más de 900 miembros de la secta de Jim Jones en Guyana. También se firmaron en el Campo David los acuerdos de paz entre Israel y Egipto. Y solo habían pasado 3 meses de la elección del Papa polaco, cuando ya lo tenemos en Latinoamérica, inaugurando la tercera conferencia en el Santuario de Guadalupe el 27 de enero y el 28 de enero abriendo las sesiones aquí en Puebla, en este mismo lugar, que culminaron el 13 de febrero de 1979. Pasado mañana, en la conmemoración de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano, celebraremos los 40 años de la carta con la que San Juan Pablo II aprobaría el texto final del documento de Puebla. Esta ciudad fue el marco que permitió al CELAM cumplir su misión de ser organismo de comunión, reflexión, servicio y colaboración entre todos los obispos de América Latina y el Caribe. Este aniversario es muy significativo. 40 años es un periodo recurrente en la Biblia. Es la edad de Isaac cuando se casó con Rebeca y de Saúl cuando se casó con Judith. Es la duración de la travesía del pueblo por el desierto tras el éxodo de Egipto. Es la duración de cada una de las 3 etapas de la vida de Moisés, según la interpretación de Esteban en el libro de los Hechos. Es el tiempo del reinado de Saúl, el tiempo del reinado de David y también el de Salomón. Pero también se mencionan los 40 días que duró el diluvio, los 40 días que pasó Moisés en el Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. El mismo tiempo duraron los espías de Moisés explorando la tierra prometida. 40 días duró el desafío de Goliat a los israelitas, y fue el tiempo que pasó Elías en el Horeb ayunando. 40 días fue el límite dado por Jonás a Nínive para convertirse
y era el plazo para presentar a los recién nacidos en el templo. 40 días duraron las tentaciones de Jesús en el desierto, al igual que las apariciones del resucitado en el texto de los Hechos. Puede decirse que la cifra 40 expresa un periodo de tiempo en el que Dios se manifiesta de manera peculiarmente intensa para guiar a su pueblo a la conversión, y 40 años manifiesta explícitamente la duración de toda una generación. Por todo ello, es tan significativa esta celebración. Celebrar los 40 años de la Conferencia de Puebla no es solamente celebrar el don de Dios que ella encarnó para la iglesia, sino que es asumir el compromiso de continuar la desafiante tarea que ella propuso y que está expresada en su título: la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. La primera generación hizo también su tarea, que incluso nos dejó el ministerio de un Papa nacido en este continente, nuestro querido Papa Francisco. A nosotros nos corresponde no solamente renovar el ardor misionero en este cambio de época, sino afrontar con fortaleza y con inteligencia las innegables dificultades que se acrecientan y evidencian más cada día: incoherencias y escándalos, de crecimiento de las vocaciones, de escatolización y secularización, corrupción rampante, injusticias de todo género, extendida cultura de la muerte, violencia, narcotráfico, trata de blancas, entre muchas otras. Y un punto aparte es el asunto que nos congrega de manera explícita a los que estamos aquí, que venimos de otros países: la iniciación a la vida cristiana y la transmisión de la fe. Si no somos capaces de dar una respuesta eficaz, creativa e innovadora, el catolicismo y la evangelización peligran para el futuro. Por eso, volvamos nuestros oídos a Dios, que nos habla por medio de su palabra. Y de la primera lectura quiero detenerme en el versículo central, el versículo 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, pues será como el árbol plantado junto al agua, tan distinto del árbol sembrado en medio del desierto. No tiene la culpa ni el uno ni el otro de estar sembrados en tal sitio, pero centrados en el primer caso, continúa el texto señalando que dicho árbol es capaz de atraer el agua hacia sus raíces, es decir, que sabe aprovechar las oportunidades, no las desperdicia, y además las hace fructificar, hace subir el agua por su tronco, la distribuye por sus ramas, la hace llegar hasta sus hojas para que estén siempre verdes, la aprovecha para producir fruto, no se deja marchitar por el sol, ni teme las épocas de sequía. Quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas, a que nos dejemos tocar por esta palabra. Todo el capítulo 17 de Jeremías, del que está tomada esta lectura, es una teología de la historia que busca explicar que el cautiverio de Judá es una consecuencia de haberse alejado de Dios. La situación que estamos viviendo como iglesia puede ser interpretada de la misma manera. Nos hemos alejado de Dios y estamos viviendo las consecuencias. Como personas o como institución, nos hemos alejado de Dios para seguir nuestros pensamientos, ideas y muchas veces caprichos. Hemos caído en tantos pecados que son incontables también nuestras fragilidades. Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo privilegiado de gracia y de conversión. Arraiguémonos como ese árbol profundamente en Dios, fuente de agua viva, y edifiquemos toda nuestra vida sobre Él. ¿Cómo podemos arraigarnos en esa fuente de agua viva? La respuesta se nos da en el Salmo que la liturgia nos ofrece para hoy, el Salmo 1, que es la introducción y el resumen de todo el Salterio. Básicamente se sintetiza en la disyuntiva que todos nosotros experimentamos
tanto en las opciones más trascendentales de nuestra vida como en lo cotidiano de nuestra existencia. Pongo ante ti dos caminos, el bien y el mal. Escoge el bien y vivirás, el mal y morirás. Dos caminos, dos destinos puestos a nuestro discernimiento, pero Dios no fuerza nuestra libertad, sino que nos da la posibilidad de ser felices o impíos. El primero es el que no escucha el consejo de los malvados, ni camina por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Examinemos nuestra conciencia para ver cuántas veces eso es precisamente lo contrario de lo que hacemos, y por eso no somos como el árbol plantado al borde de la acequia, que produce fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Si no estamos produciendo frutos y nuestras hojas se marchitan, es porque estamos siguiendo el camino de los impíos. Claro, es fácil dar explicación, buscar justificaciones, negar la realidad, tratar de tapar el sol con un dedo, pero si no queremos que nuestro camino acabe mal, tenemos que sincerarnos, ponernos en la presencia del Señor para vivir un discernimiento doloroso y para realizar una transformación radical. Y esto tiene que ser una experiencia profunda de conversión, porque de lo contrario nos sucederá lo que a los familiares del rico Epulón. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. El texto de la parábola del hombre rico y Lázaro indudablemente nos habla de los pobres, del querer de Dios de una iglesia pobre, con los pobres y para los pobres, de la opción eclesial ontológica y preferencial por los pobres, reiterada y acentuada en el documento de Puebla, no de manera exclusiva ni excluyente. El texto nos invita a examinar nuestra relación con los bienes y con el dinero, que son un medio y no un fin, que no son para acumular y menos por parte de la iglesia, que no puede dedicarse a capitalizar. Obsérvese que la parábola es continuación de la parábola del administrador injusto y nos invita también a examinar nuestra relación con los demás y sobre todo nuestra experiencia y práctica de la misericordia. Las dos parábolas mencionadas, que se encuentran en el capítulo 16, siguen a las tres parábolas de la misericordia del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero más allá de eso, los invito a considerar la posibilidad de que el mensaje central de las parábolas y de esta del rico Epulón y Lázaro tengan un propósito alternativo, y es estar alerta a lo que sucede en nuestra vida real y concreta, lo que se ve ante nuestras narices, porque a veces somos ciegos frente a lo más evidente. El relato no se refiere a los modales de Lázaro o al mal causado por el hombre rico, se refiere a que este último cerró los ojos de su corazón ante el necesitado que estaba bajo su mismo techo, y sin un ojo avisor, sin una especie de dron que nos dé una perspectiva distinta de nosotros mismos, corremos el peligro de volvernos autorreferenciales y crueles con el hermano. Nosotros y la iglesia misma, nuestras comunidades que se cierran en sí mismas y se empobrecen. En las dificultades que enuncié arriba, más que males que deben asustarnos, se describen necesidades de nuestro mundo y de nuestra cultura, gritos de nuestra sociedad que exigen una acción inmediata y un compromiso decidido. No podemos esperar a que sea demasiado tarde. El desafío no deja esperar, el riesgo es altísimo. Aún nos toca seguir impulsando la iglesia misionera en salida, pobre para los pobres, en permanente estado de conversión y diálogo con el mundo, anunciando con alegría a Jesucristo, vida plena para nuestros pueblos. Nos resta también crecer como iglesia,
vivir la sinodalidad, seguir acompañando a las familias, a los jóvenes, a la mujer, a los laicos, continuar la promoción de las vocaciones y cuidar nuestra casa común. Hemos de colocar al centro de nuestra vida y labor pastoral a Cristo, único Salvador. Seguir profundizando sobre la verdad de la Iglesia y la verdad del hombre. Y aunque algunas migajas hemos compartido con Lázaro, aún nos queda mucho por hacer en relación a los más pobres y en el campo de la iniciación a la vida cristiana. ¡Qué tarea tan grande! Pero el Señor nos garantiza la presencia de su Espíritu, su luz constante y la certeza del triunfo. Confiemos en el Señor, confiemos en Cristo, que nos ha prometido estar siempre con nosotros. El futuro está en las manos de Dios, pero en cierta medida, ese futuro de un nuevo impulso evangelizador, Dios lo pone también en nuestras manos. Era lo que decía San Juan Pablo II hace 40 años. El martes de la semana pasada, presidí en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá la Eucaristía conmemorativa de la celebración latinoamericana y caribeña de religiosos y religiosas, lo que conocemos como la CLAR, que celebraban sus 60 años de fundación. Y me alegró encontrarme una frase que me parece que puede ser como la síntesis de esta larga reflexión que acabo de compartir y que vincula las palabras de María en las bodas de Caná, con unas palabras que expresan la urgencia y la inminencia del imperativo. Me encontré con este letrero que decía: hagan todo lo que Él diga, ya es la hora. Y ese es el lema del trienio de la CLAR, de ahorita del 19 al 22. Hagan todo lo que Él diga, ya es la hora. Hagamos lo que el Señor nos está pidiendo y hagámoslo ya. Arraiguémonos en Él para producir los frutos que debemos dar, por encima de lo doloroso de los cambios que se nos exigen, más allá de lo difícil que debemos dar, de lo difícil que esto puede ser. Que Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en México y en los otros países del continente americano, nos alcancen de su divino Hijo para todos nosotros audacia de profetas y prudencia evangélica de pastores, clarividencia de maestros y seguridad de guía y orientadores, fuerza de ánimo como testigos y serenidad, paciencia y mansedumbre de padres. Continuemos en el discernimiento de lo que Dios nos pide, pero no dejemos que el tiempo se nos escape como se escapa el agua de las manos. Hagan lo que Él les diga, ya es hora. Amén.